hay que ir puntualizando y formalizando una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que identificar cuáles son las fuentes que queremos, las informaciones que queremos localizar. Para eso tenemos que empezar listando cuáles son las fuentes de información que vamos a explotar. Tenemos que hacer esa explotación y a continuación tenemos a las personas. Hay que identificar qué personas son las más capaces de entender esas informaciones que van a ir llegando. El siguiente punto sería qué tipo de análisis van a hacer estas personas con esa información. Tenemos que empezar a definir qué tipo de análisis van a hacer normalmente y qué tipo de informes o qué tipo de conclusiones van a redactar. A continuación, habría que especificar también, bueno, a quién vamos a informar, quiénes estarían como receptores de esas informaciones, y también estaríamos hablando de qué tipo de conclusiones o qué tipo de resultados queremos al final. Es decir, puede que al final de este sistema lo que nos interese realmente sea que aparezcan ideas como reacción a todo eso que estamos localizando. Es decir, podemos especificar también qué tipo de ideas o qué tipo de oportunidades o qué tipo de proyectos queremos generar al final de toda esta cadena. Ese sería el resultado final de este proceso y hay que irlo especificando punto a punto y paso a paso. Al principio de este proceso vamos a hacer un autodiagnóstico en el que vamos a evaluar qué tal estamos funcionando actualmente, ¿no? Entonces vamos a evaluar nuestra práctica en el sistema de vigilancia tecnológica en 6 puntos. El primero tiene que ver con el hábito y la cultura de información que tenemos en la empresa. Si estamos, digamos, al tanto de cuáles son las informaciones clave para nuestra empresa. A continuación vamos a ver vamos a evaluarnos en el conocimiento de fuentes, si conocemos o no conocemos las fuentes disponibles que nos pueden ayudar para estas informaciones. El siguiente punto que tenemos que evaluarnos es si tenemos una práctica de explotación sistemática de estas fuentes de información. No vale con saber dónde están las fuentes, sino que tenemos que tener responsables, tenemos que tener periodicidad y tenemos que tener un hábito y una práctica en la explotación sistemática. Luego viene la evaluación en el análisis. No vale con chequear sistemáticamente las fuentes de información, tenemos que analizar los resultados. Y tenemos que saber guardar y saber procesar esas conclusiones dentro de la organización. A veces se pierden las informaciones. Entonces es muy importante este punto del análisis. Después tendríamos el punto de nuestro hábito de uso de la información para la toma de decisiones. Es decir, tenemos que evaluar si la gerencia, la dirección, sistemáticamente chequea qué hay a su alrededor antes de tomar decisiones estratégicas, si pide y si tiene, digamos, el hábito de potenciar todo este proceso dentro de la organización. Un factor crítico de vigilancia, por definición, es una cuestión, en primer lugar, que es externa a la empresa. Bien. En segundo lugar, esa cuestión es independiente de la empresa y fluctúa de modo totalmente impredecible, por tanto hay que estar al tanto. Y en tercer lugar, lo que ocurre con esa fuente, con esa cuestión, afecta a la estrategia de la empresa. Por tanto, estamos hablando de cuestiones externas a la empresa que evolucionan con el tiempo de modo impredecible y que nos afectan. Son cosas que hay que tener en cuenta y que somos los únicos responsables de llevar a cabo esa vigilancia, esos factores críticos de vigilancia. Estos factores críticos de vigilancia van a depender de nuestra propia estrategia y también del entorno competitivo. Va a depender, en función del tamaño de la empresa, podemos distinguir más o menos roles, pero el máximo sería el que comento a continuación. En primer lugar, es vital tener digamos, un animador o un coordinador del sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Lo mismo que cuando hay un sistema de calidad, hay un
director de calidad o un responsable del sistema de calidad, pues cuando tenemos un sistema de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, hace falta tener a un dinamizador, animador o un responsable. Bien, es el que se encarga de que todo esto funcione, es crítico. Bien, ahora entramos ya en otros roles que son los que juegan distintos papeles en este sistema. En concreto estaría, en primer lugar, el gerente. El gerente sería el consumidor o el cliente de este sistema, ¿no? Sería el que se ve beneficiado de que todo este sistema funcione. ¿Por qué? Porque va a ver mejor qué ocurre por ahí en el entorno. Bien. Tendríamos el rol del experto. El experto no tiene que haber solamente un tipo de experto, sino hay muchos tipos de expertos. Cada persona de la organización es un experto en un área distinta. El experto lo que tiene que hacer es dar valor a la información, chequear que las informaciones que llegan son relevantes, diferenciar aquellas que son realmente importantes y que implican algo, de otras que no lo son, quitar ruido y extraer aquello que realmente va a llevar a algún tipo de conclusión. Bien. Es clave también los expertos. Luego tendríamos a personal más de apoyo, es decir, informáticos que nos van a ayudar a que este sistema funcione. Y por otra parte también estarían muy importante los captadores de información cuando resulta que la información que queremos captar no viene solamente de internet o de bases de datos, sino que viene de clientes, de ciertas personas clave, y si tenemos personas que están en contacto permanente con clientes, con proveedores, etcétera, es bueno que estas personas capten información también de estas fuentes humanas. Esto es una cuestión que hay que trabajarla dentro de cada organización, pero a mí se me ocurren que, como mínimo, hay 4 aspectos fáciles de entender y que son evaluables. El primero tiene que ver con la evaluación de las fuentes de información. Tenemos que adquirir cultura de fuentes de información y podemos ir generando indicadores de cómo evaluamos, cómo nos comportamos en el conocimiento en fuentes de información, lo primero. Segundo, cuánta información estamos extrayendo de esas fuentes de información. El tercer punto sería cómo de ágiles somos comunicando esas informaciones dentro de la organización, y el último punto que podemos evaluar sería cuántos resultados estamos obteniendo finalmente de todo este proceso, qué resultados finales obtenemos del sistema de vigilancia tecnológica.